Bien, empezamos. Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a B-Lawyer. Soy Emileta Mayo y hoy tengo la oportunidad de presentarles la tercera sesión del tercer módulo del Diplomado de Derecho Administrativo con el tema Fases del procedimiento administrativo, instrucción, que será desarrollado por la doctora Leili Aguilar, quien es abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad, maestra en Derecho Constitucional y Administrativo. También maestra en Gestión Pública, cuenta con una segunda especialidad en Derecho Administrativo, especialización en arbitraje en contrataciones del Estado, máster en Gerencia Pública, abogada con experiencia de asesoría y consultoría en diferentes instituciones públicas y privadas, árbitro en contrataciones y docente de la Universidad Nacional de Trujillo. Bien, queridos participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y nuestras redes por transmisión en vivo, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas durante la sesión y la doctora responderá como mejor disponga. Finalmente, estimada doctora, estamos muy honrados de contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar su presentación. Bien, muchas gracias por la invitación a B-Lawyer. Agradecida como siempre, agradecida también por tenerlos a ustedes aquí en esta reunión Zoom. Creo que se está transmitiendo también por las redes sociales. Hoy día se me ha encargado de desarrollar una de las fases importantes del procedimiento, del procedimiento administrativo. Disculpen que vengo de una clase de contrataciones del Estado, se me han quedado algunas ideas. Bien, del procedimiento administrativo. Bien, esta es la etapa de instrucción. Se supone que ya han trabajado ustedes anteriormente la etapa inicial, ¿no? La etapa de iniciación, la etapa de ordenación. Entonces a mí me toca hoy día trabajar la etapa de instrucción, ¿no? Esta etapa de instrucción va a ser muy importante dentro del procedimiento administrativo. Entonces nosotros sabemos, en primer lugar, como para hacer un recordatorio de qué es lo que vamos a hablar hoy día, eh, debemos partir de que el procedimiento administrativo va a ser entendido, saben ustedes, son todas aquellas pues actuaciones, todos aquellos pasos que van a realizar todas las entidades de la administración pública para poder tomar sus decisiones y que estas decisiones van a afectar los derechos, los intereses, las obligaciones de los administrados, ¿no? Y si es así, entonces va a haber este conjunto de actos y conjunto de diligencias, todo este tipo de actividades y procedimientos que se van a llevar a cabo a lo interno de la entidad pública, ¿no? Y van a ser tramitadas por ellas, por la entidad pública en aplicación del principio de oficialidad, ¿no? Y lógicamente este procedimiento va a conducir o va a concluir en la emisión de un acto administrativo, ¿no? Y este acto administrativo, lógicamente, que va a producir efectos jurídicos, ¿no es así? Y si es así, estos efectos jurídicos, ¿dónde lo va, a quiénes o sobre qué va a producir? Le va a producir hacia los administrados justamente en estos sectores que pueden ser sus intereses, sus obligaciones y sus derechos. Si es así, entonces este procedimiento administrativo que tiene este conjunto de pasos, ¿no? Diligencias que son llevados por las entidades de la administración pública, tiene fases o tiene etapas, ¿no? Como la de iniciación, la de ordenación, la instrucción, la parte resolutiva, ¿no? Son las fases que, si bien no son fases dadas por el principio de informalismo, no son etapas que van a ser tan drásticas, tan parametradas como lo es en el proceso de contratación pública, ¿no? Aquí es mucho más flexible, pero nos van a servir para ordenarnos, ¿no? Para ordenarnos y para que la entidad pública se ordene y vaya ordenando cada uno de estas actuaciones y diligencias en cuál de las etapas va a ir avanzando el procedimiento administrativo, ¿no? Sabemos que este procedimiento administrativo, incluso dentro de la 27, tiene un tiempo de duración que las entidades deben tutelar y cuidar, por lo general, deben tener que resolver
este procedimiento administrativo en el plazo de 30 días, que dice la norma, ¿no? Aunque sabemos que en la realidad eso es casi difícil de cumplir, pero por lo menos a eso se tiene que llegar para poder hablar que estamos desarrollando y estamos tutelando derechos y garantías de los administrados, ¿no? Y si es así, entonces el procedimiento administrativo que lleva este conjunto de pasos, este conjunto de diligencias que se llevan a cabo, lógicamente dentro del marco de la 27444 hay actos de instrucción, ¿no? Hay actos de instrucción que se llevan dentro del procedimiento administrativo y que van a necesitar entonces comprender eh, para qué son de interés estos actos de instrucción, cuál es la necesidad de estos actos de instrucción. Voy a publicar o voy a compartir la diapositiva para poder que ustedes me vayan siguiendo a través de la diapositiva. ¿Ok? No sé si lo están mirando. Sí, ¿no? Sí, doctora. Estamos. Estamos acá. Ok. Bien. Entonces estábamos hablando nosotros que estos actos de instrucción son necesarios, ¿no? Estos son actos que van a ser realizados por la autoridad administrativa para llevar a cabo y poder recopilar la información y los datos, como dice, ¿no? Datos que sean relevantes, que permitan tomar una decisión a la entidad pública informada, ¿no? En relación a qué es lo que realmente sucedió en relación a los hechos que son puestos en su conocimiento, ¿no? Y si es así, entonces, basándose en ello, va a emitir una resolución administrativa, ¿no? Y entonces estos actos vamos a encontrar nosotros que van a ser realizados de oficio por las autoridades de la administración pública, ¿no? Sin limitar, lógicamente, el derecho que tienen los administrados de poder ellos presentar sus medios probatorios, pedir la revisión de los documentos, ¿no? Solicitar informes técnicos, ¿no? Informes de los peritos, realizar inspecciones, visitas, es decir, sin limitar la actividad probatoria y sin limitar sus derechos que tienen los administrados, que son parte del procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, el derecho de los administrados a proponer actividad probatoria no se ve limitada en relación a lo que le corresponde a la autoridad administrativa realizar los actos de instrucción de oficio, ¿no? Entonces, estos administrados tienen derecho a proponer sus pruebas y proponer todas las actuaciones que consideren necesarias para poder respaldar su posición de ellos, ¿no? O para poder incluso defender sus intereses dentro de este procedimiento administrativo, ¿no? Como por ejemplo pueden presentar ellos testimoniales, ¿no? Pueden ofrecer testimoniales de sus testigos. Ellos pueden solicitar algunos peritajes o pueden realizar algunos estudios técnicos específicos, algunos informes, ¿no? O algunos documentos que consideren que son importantes, son pertinentes, son idóneos. Luego vamos a ver por qué la 27 nos habla de estos criterios que debe tener las pruebas, ¿no? Entonces, vemos ahí que estos actos de instrucción, ¿no? Buscan de esa manera que la autoridad realice dichos actos de instrucción y de esa manera van a contribuir, ¿no? Estos actos de instrucción a tener de manera objetiva, conocer los hechos, poder emitir una resolución justa, motivada en un caso concreto, ¿no? Si es así, entonces nosotros podemos decir que hay que tener en cuenta que toda la actividad probatoria que nos dice la 27444 es aplicable dependiendo de cuál es el objeto del procedimiento administrativo, ¿no? Incluso la 27 no nos cierra la posibilidad de poder realizar diferentes tipos de actividades probatorias no previstas incluso dentro de la 27, pero siempre que cumplan los criterios de pertinencia, utilidad, oportunidad, pertinencia, ¿no? Entonces, estos criterios sí tienen que tener en cuenta
para poder incorporar o ofrecer medios probatorios o poder ser admitidos los medios probatorios, ¿no? Si partimos de esta premisa, entonces diríamos nosotros que estos actos de instrucción van a ser necesarios porque cumplen una finalidad. ¿Cuál es la finalidad que van a cumplir aquí? Es la recopilación de la información, pero esa información que va a ser relevante para el caso concreto y lógicamente respetando los derechos de los administrados, ¿no? Respetando los derechos de los administrados, que estos puedan proponer sus propias pruebas, que puedan tener libertad al derecho de contradicción, ¿no? Y entonces ahí es importante comunicar la actividad probatoria, y recuerden que la 27 en eso es muy incisiva, ¿no? Si bien dice la misma 27 que es la administración la que realiza las pruebas de oficio, pero eso no significa que la administración deje de comunicar de manera oportuna al administrado. Tiene que comunicarlo, incluso le da plazos mínimos que debe cuidar, ¿no? Le dice, si quieres hacer pericias, quieres hacer informes, ten el plazo mínimo de 3 hasta 17 o 15, que lo vamos a ver en un rato, para poder comunicarle al administrado, para que el administrado sepa sobre, uno, quién va a ser el testigo, dos, sobre qué va a decir el testigo, sobre qué hechos a este caso concreto. De repente el testigo resulta siendo el enemigo o le tiene ojeriza, entonces, ¿qué va a ayudar a contribuir en el esclarecimiento de los hechos, no? No va a ser una testimonial objetiva, entonces puede tachar a ese testigo, ¿no? Entonces, pero si nosotros no le comunicamos como administración en el tiempo prudente que nos habla la 27, estaríamos vulnerando y recortando su derecho de defensa al no haber podido contradecir en su momento los medios probatorios, ¿no? Entonces, todos los medios probatorios están sujetos a contradicción por parte del administrado como parte de su derecho de defensa, ¿no? Si es así, entonces nosotros vamos a tener en cuenta que estos actos de instrucción, que hemos dicho que van a ser importantes para recopilar la información, pero sin limitar el derecho de los administrados, en cuanto a la actividad probatoria y al derecho de contradicción como derecho de defensa, ¿no? Entonces, la 27, partiendo de eso, le genera, siendo esta norma garantista hacia el administrado, le genera derechos que deben ser tutelados. Recuerden que la 27, de una manera u otra, es una norma de desarrollo de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el derecho de acceso al expediente. Si eres parte en el procedimiento, ¿no? El administrado es parte en el procedimiento, el administrado tiene derecho al expediente y no necesita ni siquiera pedirlo por escrito, no dice la 27, ¿no? Ni siquiera necesita sustentarlo. Basta que a su solo pedido, verbal incluso, se la tienen que dar, se la tienen que dar, ¿no? La administración tiene que facilitarle, ¿no? Ya sea el administrado, que es parte en este procedimiento, o de repente él no, por alguna razón, él se ha hecho valer de sus representantes, ¿no? Si es una persona jurídica, o si es una persona natural, de repente de un apoderado, ¿no? Por alguna razón no puede hacerlo de manera directa, ¿no? Pero eso no se quiere decir que se le limite sus derechos. O de repente lo hace a través de su abogado, ¿no? Esa de ahí es una libertad que tiene el administrado, ¿no? No necesita, si quiero yo como administrado cuento con un abogado o no, ¿no? Eso va a quedar bajo responsabilidad y cuenta del administrado, ¿no? Bajo su tutela de lo que él considera que puede ayudar, pero sin limitarlo por parte de la administración. Entonces, si hablamos nosotros del derecho de acceso al expediente técnico, hemos dicho que este es un derecho, una garantía que tiene el administrado, ¿no? Para acceder en cualquier etapa del procedimiento, ¿no? En cualquier etapa. Así estemos en la etapa de ordenación o incluso de iniciación,
y más aún en la etapa de instrucción o en la etapa resolutiva. No hay ningún límite para poder ejercer este derecho de acceso al expediente técnico, ¿no? Al expediente administrativo. Si es así, entonces tenemos que tener en cuenta que es importante que este expediente tiene que estar debidamente ordenado, ¿no? Que ya para eso le han explicado la finalidad que cumple y las normas y lineamientos que deben seguirse para ordenar un expediente, que eso lo han tenido que ver en la etapa de ordenación, ¿no? Cómo ordenar el expediente, cómo foliarlo, cómo documentar las actas de inspección, los informes, ¿no? Entonces tenemos el expediente debidamente ordenado. Si tenemos el expediente debidamente ordenado, de esa manera la entidad pública estará garantizando que el administrado pueda acceder de manera rápida a la información y a la documentación que contiene el expediente. Porque imagínense ustedes si ese expediente está desordenado. Si ese expediente no cumple con las formalidades que estableció la 27 para ordenar ese expediente. Y cuando el administrado lo pide, la administración se hace bolas porque no lo tiene ordenado. Tiene papeles por un lado, papeles por otro lado, y ya el expediente ha avanzado, estamos en la etapa de la instrucción, incluso ya estamos por concluir la etapa de instrucción, se ha desplegado ya actividad probatoria, ¿no? De repente ya ha habido inspecciones, ha habido testimoniales, y todo está desordenado, ¿no? Si todo está desordenado, entonces, ¿cómo le vamos a garantizar al administrado el acceso rápido al expediente? ¿No? Y ahí vienen los peros, ¿no? Ahí viene que se venga mañana, que se venga pasado. ¿Por qué? Porque tenemos este problema. Entonces, la idea no es que el expediente no lo tengamos ordenado. Hay que ordenar ese expediente y no es un orden complicado, solamente hay que seguir ciertos lineamientos mínimos que nos dice la 27 para poder ordenar, ¿no? Incluso foliarlos. Y si el expediente es un expediente frondoso, de muchos folios, también nos dicen cómo debemos ordenar cada expedientillo, ¿no? Entonces, vemos ahí que lo importante es que hay que tenerlo ordenado para poder ser rápidamente revisable, ¿no? Y poder de esa manera tutelar las garantías del administrado y no ver limitado. Entonces deben estar ahí todos los documentos, todos los antecedentes que se hayan generado en relación a este expediente administrativo, algunos informes, algunos dictámenes, ¿no? Que forman parte del expediente. Y si es así, entonces de esta manera, lógicamente, estamos facilitando, salvo que por ley, ¿no? También nos dice la 27, salvo que por ley hayan algunas excepciones. Excepciones como de qué naturaleza podrían haber. Excepciones como algunos documentos que podrían afectar la intimidad personal o familiar, ¿no? Si es así, entonces recuerden ustedes que hay algunas materias que son protegidas, ¿no? También, ¿no? Entonces, como por ejemplo, materias protegidas como temas de carácter tributario, ¿no? Como temas de carácter comercial o temas de carácter industrial, ¿no? Entonces, si son temas protegidos que están por otra ley, entonces hay que, solo en estos casos, ¿no? Y debidamente justificados, se tendría que decir que esta parte del expediente en relación a estos temas no se le podría facilitar porque afectan, ¿no? Ya sea la intimidad personal, familiar o sean materias protegidas, ¿no? Entonces, si están clasificadas, entonces se tiene que motivar e indicarle eso al administrado, ¿no? Entonces vemos que la autoridad administrativa requiere de toda esta documentación, ¿no? Eh, y lógicamente el administrado, que es parte en el procedimiento, no debería tener ninguna limitación al acceso al expediente, salvo las excepciones que acabamos de mencionar, ¿no? Si es así, entonces partimos que el acceso al expediente, ¿no? Esta forma de acceder al expediente que nos dice la 27, que ya sea inclusive verbal, ¿no? Y sin necesidad de tener que invocar la norma de acceso a la información pública, ¿no? Porque recuerden ustedes que
nosotros los administrados podemos invocar la norma de acceso a la información pública, pero esta norma de acceso a la información pública no nos estamos refiriendo al derecho de acceso al expediente administrativo. Yo tengo mi derecho de acceso al expediente administrativo porque soy parte en el procedimiento y no necesito invocar la ley de acceso a la información pública, porque la ley de acceso a información pública la puede invocar cualquier ciudadano para pedir algún tipo de información de la entidad pública. No necesita, por lo tanto, ser parte del, proceso o del procedimiento administrativo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta ello para, por solo el hecho de ser parte, yo tengo ese derecho, ¿no? Sin necesidad de invocar la otra norma, ¿no? Si es así, entonces nosotros tenemos que, bajo esta norma de derecho, bajo el derecho de acceso al expediente, ¿no? Puedo acceder sin ninguna limitación, ¿no? Y si es así, entonces nosotros vamos a tener en cuenta que esta iniciación del procedimiento se da para combinar actividades en relación a aportación de datos, a comprobación de datos y actividades donde mezclemos ambas, ¿no? Y si es así, entonces estos actos de instrucción, que son actos que van a ser necesarios, porque los actos de instrucción van a estar orientados al despliegue de toda la actividad probatoria para poder determinar, ¿no? Y sustentar el pronunciamiento o el acto administrativo que está contenido en la resolución. Y por lo tanto, quien conduce el procedimiento es la autoridad administrativa. Entonces, si ella conduce el procedimiento, ella tiene que, de oficio, realizar ese despliegue de la actividad probatoria, hemos dicho, sin limitar la actuación probatoria que pueda proponer el administrador, ¿no? Entonces queda aquí también claro que los actos de instrucción en relación a la actividad probatoria juegan un rol importante, ¿no? Y ahí viene, como está orientado al despliegue de la actividad probatoria, entonces es importante trabajar qué entendemos nosotros por las pruebas, ¿no? ¿Qué nos dice la 27 en relación al régimen de la prueba? Y entonces, porque aquí en la fase de instrucción esa es la principal actividad que vamos a realizar, el despliegue de la actividad probatoria. Y si es así, entonces, ¿cómo realizo el régimen de las pruebas? ¿Cómo voy a aplicarle? ¿No? Sí, las pruebas van a ser fundamental para poder acreditar los hechos más importantes que me permitan sustentar como autoridad administrativa mi resolución. Entonces, para eso tenemos la misma 27 que nos habla de que hay pruebas que por sí solas no necesitan ser objeto de pruebas, ¿no? Y ahí nos hablan, se tratan de aquellos que son hechos públicos, hechos notorios, los hechos que aleguen las mismas partes, ¿no? Los hechos que son comprobados, los hechos sujetos a presunción de veracidad, los hechos que ya han sido probados en el Poder Judicial, ¿no? Y lógicamente, si ya está en el Poder Judicial, se ha llevado un proceso, se ha acreditado, en el Poder Judicial salió una sentencia, entonces es ilógico volver a tramitar dicho procedimiento en sede administrativa, ¿no? Y todos los hechos que han admitido los mismos administrados, se han aceptado los administrados esos hechos, ya que podemos discutir y qué actividad probatoria podríamos nosotros actuar ahí, ¿no? Luego nos habla sobre el régimen de la prueba. En el régimen de la prueba tenemos que tener en cuenta aquí que el procedimiento administrativo, eh, eh, este procedimiento administrativo, si bien es cierto, de una manera u otra, eh, a la administración le indica que es ella quien conduce el procedimiento, es ella quien realiza o califica y dirige qué tipo de actividad probatoria va a desplegar y siempre tiene que estar orientado y no perder de vista
que el procedimiento administrativo que debe tener en cuenta la entidad pública es siempre satisfacer ese interés general, es decir, el ser diligente en la actividad probatoria que ella realiza, ¿no? Si es así, vamos a encontrar que la carga de la prueba va a regirse entonces por este principio de impulso de la autoridad administrativa, ¿no? Es ella quien dirige el procedimiento. Es ella la que no debe permitir ningún acto de obstrucción que pueda suceder en relación a la actuación probatoria. Es por eso que la actividad probatoria tiene que reunir algunos criterios que hemos dicho nosotros de la pertinencia, la oportunidad, la utilidad, ¿no? Porque puede ser que el administrado proponga diferentes tipos de actividad probatoria, ¿no? No solamente proponga, sino ofrezca, ¿no? Pero hay que ver si esta actividad probatoria cumple con las reglas, ¿no? Cumple con las reglas del procedimiento administrativo. Por ejemplo, si estamos ante un procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Por ejemplo, bajo casos de atentados contra el pudor, por ejemplo, ¿no? Y aquí, ¿cuál es el tema, cuál es la investigación, en qué se centra la investigación en este procedimiento administrativo disciplinario? En poder determinar cómo ocurrieron los hechos, ¿no? Cómo vincular los hechos con el supuesto infractor, ¿no? Si es así, entonces vamos a suponer que el supuesto infractor propone que se actúe el medio probatorio de que se solicite a su institución o a su instituto donde él estudió, ¿no? Para que le emitan y le otorguen un certificado porque él durante el periodo que estudió en su vida universitaria, ¿no? Tuvo una conducta y un cuadro de méritos destacables, ¿no? Y entonces nosotros diríamos, esta prueba que está proponiendo que se diligencie, en realidad nos ayuda para el caso puntual que estamos investigando. Si el tema puntual es atentados contra el pudor, ¿cuál es la relevancia, la utilidad, la pertinencia de actuar dicho medio probatorio? ¿De qué nos interesa que en un periodo de tiempo él haya tenido una buena conducta durante sus años de estudio con lo que ahora se están cuestionando sobre estos hechos, ¿no? Ninguna. No hay ninguna vinculación. Podría generarse como un acto de obstrucción o de demora, sí podría, pero para que la entidad le tendría que negar bajo estos criterios, porque también la entidad pública tiene que sustentar porque le está denegando no diligenciar o no admitir dichos medios probatorios, ¿no? Bajo los criterios de la pertinencia, utilidad y oportunidad, ¿no? Entonces, este régimen de la prueba, entonces, cobra importancia aquí porque va a servir para un lado la administración, saber bajo qué criterios va a admitir aquella prueba que ofrezca o que proponga, y también va a servir para que el administrado sepa bajo qué criterios la administración pública también va a diligenciar las pruebas, ¿no? Y qué tipo de pruebas va a diligenciar. Y si en realidad también esas están cumpliendo con estos criterios y también poder cuestionarlas, ¿no? Entonces, es ahí donde cobra importancia el régimen de la prueba. Y luego tenemos, la norma también nos dice, bueno, nos dice, debemos tener en cuenta que quien se encuentre en mejor posición de poder acreditar hechos, de poder diligenciar medios probatorios, ¿no? Y entonces ahí tenemos algunas precisiones, algunas reglas que nos da la 27, ¿no? Nos dice, si estamos hablando nosotros de procedimientos de aprobación automática, sí sabemos que son los procedimientos de aprobación automática, ¿no? Son aquellos que están establecidos en los textos únicos de procedimientos administrativos y que basta con el cumplimiento de los requisitos establecidos, enumerados en ella, ¿no? Basta que cumplamos, con el solo hecho de que cumplamos todo, los requisitos que están establecidos en el TUPAC, entonces ya estaría aprobado nuestro trámite, ¿no? Pues eso es aprobación automática.
¿no? Entonces, en estos casos de procedimientos de aprobación automática, ¿no? ¿Qué va a pasar con los medios probatorios, ¿no? Aquí la regla es que en el caso de procedimientos automáticos, como hay que cumplir con los requisitos, ¿quién las tiene que cumplir? El administrado, ¿no? Porque él, como derecho de petición, pide algo, por ejemplo, una licencia de funcionamiento. Si yo pido una licencia de funcionamiento, yo tengo que anexar todos los requisitos que me pide el TUPAC para poder obtener dicha licencia de funcionamiento. Ahora, si yo no lo dirige, si yo no anexo, la entidad me lo va a revisar, va a decir, mira, falta esto, esto, y te doy un plazo de tantos días para que tú lo cumplas. Ya si yo no lo cumplo, el proceso se archiva, ¿no? Entonces está en cancha del administrado, no en cancha de la administración, ¿no? Porque en estos casos de aprobación automática, la regla es que es el administrado quien las tiene que adjuntar, ¿no? Porque las tiene, porque él es el que está solicitando, ¿no? Entonces, aquí hay una, a la regla principal que estábamos hablando, hay unas precisiones en relación a la carga de la prueba, ¿no? Y luego nos dice, ¿y qué pasa si estamos en procedimientos administrativos que no son de aprobación automática, pero que sí son de procedimientos trilaterales, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos procedimientos trilaterales, cambia el escenario, ¿no? Porque hablamos que vamos a estar en este tipo de procedimientos trilaterales cuando, por ejemplo, aquí estos procedimientos trilaterales es cuando tenemos una entidad pública que es quien va a resolver controversias que se pueden dar entre los administrados o entre administrados y una entidad pública, ¿no? Puede darse esos hechos, ¿no? Entonces, iba a ser una entidad pública la que va a resolver esa controversia que se pueden dar, ¿no? Y entonces aquí, en este tipo, ¿cómo funciona la carga de la prueba en este tipo de procedimientos trilaterales, ¿no? Aquí, en los procedimientos trilaterales, la carga de la prueba la tienen cada una de las partes, ¿no? Y si es así, entonces quien reclama, ¿no? Quien está reclamando, tiene la obligación de probar, ¿no? Y por lo tanto debe acompañar los medios de prueba que tenga para poder sustentar su reclamo, ¿no? Eh, por ejemplo, procedimiento trilateral puede ser dos asociaciones que se están peleando las dos por el permiso de uso de agua para un mismo terreno, ¿no? Los dos están peleándose el derecho de posesión por un terreno X. Y a ese terreno justo quieren permiso de uso de agua. Entonces, una de ellas solicita el permiso de uso de agua, la otra se entera, ¿no? Y ahí viene la controversia. ¿A quién se la damos el permiso de uso de agua? Cada uno tiene que sustentar. Entonces será la autoridad de aguas o la administración técnica de riego quien sea la que resuelva esta controversia, ¿no? Y para eso desplegará toda su actividad probatoria, pues, ¿no? Tendrá, aparte de las pruebas que cada una de las partes va a aportar, podrá ella también acompañar algunas, como algunas inspecciones, algunas diligencias en el lugar, ¿no? Bien, eso es la regla para los trilaterales. Y la carga de la prueba, entonces, sabemos nosotros que también la 27 nos hace algunas precisiones, ¿no? Dice, si bien es cierto, la carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio que está establecida en la ley, pero hay excepciones como las que hemos mencionado en los procedimientos de aprobación automática, en los procedimientos trilaterales, ¿no? Y también nos habla a partir de ahí que, si bien es cierto, es el administrado a quien le corresponde aportar pruebas mediante la presentación ya sea de documentos, ya sea de informes, de pericias, testimonios, todo lo que le esté permitido dentro de la 27 y cualquier otro medio de probatorio que pueda traer a colación, porque recuerden que en la 27 habíamos dicho que no tiene un número cerrado de actividad probatoria. Ella nos enumera algunos medios probatorios como las pericias, las testimoniales, ¿no? Las inspecciones, pero nos dice que pueden presentar también otras, ¿no? Siempre y cuando recordemos que cumplan las reglas o los criterios que estamos hablando, ¿no? Bien, si partimos de ahí, entonces tendremos que decir,
en qué momento será oportuno, ¿no?, ofrecer estas pruebas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la oportunidad para presentar, ¿no?, dichas pruebas? Y entonces nuevamente aquí regresamos nuevamente a la clasificación que estábamos nosotros hablando, ¿no? Y entonces hablamos y ahí decimos, bueno, tenemos que tener en cuenta que existen muchos tipos de procedimientos dentro de la 27 y va a depender de los procedimientos para hablar de la oportunidad. Por ejemplo, si estamos hablando nosotros de los procedimientos que son iniciados a instancia de parte, como por ejemplo los de aprobación automática o por ejemplo los de evaluación previa, ¿no?, que se ejercen a través de solicitud a instancia de parte y ejercen su derecho de petición. Entonces, el momento que van a presentar será en el momento de que presentan su petición, ¿no? Ahí es donde tienen que adjuntar todos sus medios probatorios. Si estamos hablando del procedimiento iniciado a instancia de parte, como los de aprobación automática o como los de evaluación previa, ¿no? Y también puede ser que hayan pruebas que sean sobrevinientes, ¿no? Es decir, que de repente en ese momento no se conocían, pero que sí tenían que ver con el tema y posteriormente sí los puede presentar, ¿no? Claro que tendría que presentarse antes que se emita el acto administrativo, porque si se emite el acto administrativo, por más que lo presente en esa instancia, ya concluyó el procedimiento. De repente lo puede usar para una segunda instancia, ¿no? Si es que ya emitieron el acto administrativo, ¿no? O sea, esta prueba sobreviniente sí se puede actuar en primera instancia siempre y cuando no se haya emitido el acto administrativo. Es decir, no se ha emitido la resolución final del procedimiento, ¿no? Bien, entonces estos son para los iniciados a instancia de parte, pero sabemos que el procedimiento administrativo no es los únicos tipos de procedimientos. También nos podemos cruzar con los procedimientos administrativos sancionadores, ¿no? Y entonces estos procedimientos administrativos sancionadores, ¿cómo o qué debo tener en cuenta para la oportunidad en el ofrecimiento de las pruebas, ¿no? Aquí la norma nos hace algunas precisiones, ¿no? Dice que si la administración es aquella, como este procedimiento administrativo sancionador, es aquel que es gravoso hacia el administrado, ¿no? Porque iniciar un procedimiento administrativo sancionador a un administrado, a cualquiera que le inicien un procedimiento, como que sí nos ponen, nos alteran nuestra tranquilidad, ¿no? Nos vemos alterados porque sabemos que cómo irá a terminar este procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Más si por alguna otra razón algo de responsabilidad hay, ¿no? Entonces, claro que nos altera y claro que nos va a generar consecuencias, ¿no? Dentro de este procedimiento administrativo sancionador. Entonces, como es un procedimiento más gravoso y que cae sus efectos hacia este administrado, entonces quien corresponde acreditar las pruebas va a ser, en este caso, la administración, ¿no? Porque es la administración quien tiene que acreditar que los hechos que han ocurrido son transgresiones a la norma y que han sido cometidas por el supuesto infractor, ¿no? Entonces hay una relación ahí directa entre los hechos y el infractor, ¿no? Entonces eso tendrá que acreditar la administración. Entonces aquí las pruebas, la carga de la prueba va a estar a cargo de la administración, sea de las entidades públicas, ¿no? Lógicamente que el administrado supuestamente infractor puede hacer uso de sus descargos y a partir de ahí adjuntar actividad probatoria. Yo digo puede porque es un derecho que él tiene, ¿no? Es un derecho que él si quiere lo ejerce, si no quiere no lo ejerce porque es su derecho. Lo que sí la administración tiene la obligación de correrle traslado, ¿no? De correrle traslado del informe y del pliego de cargos que le están imputando, ¿no?, al administrado. Entonces aquí el administrado puede ofrecer pruebas también, ¿no? Puede ofrecer pruebas y puede ofrecerlo no necesariamente en la etapa de instrucción. El administrado, recuerden que aquí
rige el principio de informalismo. Si bien es cierto, hay etapas, pero que son más de guía, pero ninguna de ellas es preclusiva, ¿no? Entonces hay etapas para ir ordenando, para ir viendo, pero el administrado puede presentar actividad probatoria en cualquier etapa del procedimiento. Claro que el único límite sería que no se emite el acto administrativo, ¿no? Porque si se emitió el acto administrativo, ya que actividad probatoria va a tener que presentar por lo menos en esta instancia, ¿no? Ya no cabría ningún tipo de actividad probatoria, ¿no? Ok, entonces eso sería en cuanto al ofrecimiento de pruebas, ¿no? Y partiendo de ahí, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que la oportunidad de ofrecer estas pruebas, ¿no? Va a depender del tipo de procedimiento que estamos nosotros hablando y que también es muy puntual la 27444 cuando habla de los tipos de procedimientos y la carga de la prueba, quién la debe asumir, ¿no? Eso tenemos por un lado. Por otro lado, también tenemos la apertura de este procedimiento a la prueba, ¿no? Es decir, que las actuaciones de las pruebas, ¿no? Aquí en las actuaciones de las pruebas tenemos que tener en cuenta que la administración no, no tiene por ciertos, si bien es cierto, hay los alegatos que presente el administrado, ¿no? Eh, que él los puede presentar en cualquier momento, ¿no? Hemos dicho que el único límite es que no se emite el acto administrativo, no la resolución, ¿no? Y dependiendo de la naturaleza del procedimiento del que estamos hablando, ¿no? Eh, si estamos hablando en los procedimientos de aprobación automática, si estamos hablando de los procedimientos de evaluación previa, si estamos hablando de los procedimientos trilaterales, estamos hablando de los procedimientos sancionadores. Va a ser dependiendo de la naturaleza del tipo de procedimiento, ¿no? Porque si es que yo no presento pruebas en un trilateral y entonces yo estoy reclamando, entonces ¿en qué me baso mi reclamo? No tengo ningún medio probatorio, ¿no? Entonces, eso por un lado, también tenemos que tener aquí que se sigue bajo un criterio de concentración procesal en esta actuación probatoria. Y en la etapa de instrucción es donde se concentra la actuación probatoria, ¿no? Bien, y para ello entonces decíamos que hay algunas reglas, algunas precisiones que se tienen que hacer en cuanto a la actuación probatoria, ¿no? Habíamos dicho que la 27 tutela algunos plazos mínimos que hay que tener en cuenta si no queremos transgredir garantías o derechos de los administrados, ¿no? Y cualquier sea el tipo de actividad probatoria, nos dice que debemos comunicarle al administrado que vamos a diligenciar dicha actividad probatoria. Ese diligenciamiento que vamos a hacer, tenemos que comunicarle nosotros, tenemos que notificarle, por lo menos debe tener entre 3 a 15 días, ¿no? Que vamos a diligenciar tal actividad probatoria. ¿Para qué? Para que él pueda analizar, pueda verificar y pueda hacer uso de su derecho de contradicción si lo considera, o pueda decir, bueno, si van a ser testimoniales y le van a preguntar al testigo sobre esto, lo otro, yo también quiero que agreguen estas preguntas, ¿no? De repente también, pero porque le están tutelando su derecho, le han dado un tiempo prudente para que él haga un análisis y pueda indicar, ¿saben qué? Quiero que incorporen tales preguntas al pliego interrogatorio que le van a hacer, ¿no? Porque estas preguntas van a permitir aclarar tal punto, ¿no? Tiene que precisarlo por qué. También no es que necesita solamente decir, ¿saben qué? Quiero que incorpore dichas preguntas, ¿no? Hay que decir por qué, ¿no? Para que cumpla estas reglas que hemos dicho de los criterios para la admisión de las pruebas, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuando tenemos ello, el despliegue de la actividad probatoria, nos dice la 27 que hay que comunicarle en este plazo. No puede ser menos, ¿no? Más, bueno, no hay problema, pero si es menos ese problema, ¿no? Y entonces hay que comunicarle y hay que decirle qué tipo de actuación probatoria vamos a desplegar, cuál es el lugar donde se va a realizar, ¿no? Cuál es la fecha y la hora. Tiene que tener una información muy clara sobre estos temas. Y lógicamente
si existiera alguna prueba sobreviviente, pues puede presentarlo, ¿no? Puede presentarlo, y hemos dicho que el límite es siempre hay que cuidar el límite, no haya emitido la resolución final, ¿no? Y luego entonces nos decíamos de los criterios, ¿no? Criterios que hay que tener en cuenta y que ya el Tribunal Constitucional ha desarrollado en muchas de sus sentencias sobre estos criterios para la admisión de los medios probatorios, ¿no? Estos criterios que nos están hablando, tanto la 27 como la sentencia del tribunal, son aquellos criterios para valorar las pruebas, ¿no? Y el criterio de valoración de la prueba está referido a la pertinencia, a la utilidad, a la oportunidad y a la licitud, ¿no? Porque no podemos acreditar pruebas que sean ilícitas, ¿no? Y si es así, entonces hay que tener en cuenta que hay que distinguirlas, eh, estos criterios de valoración, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de la pertinencia, debemos tener en cuenta que un medio probatorio debe ser pertinente porque va a guardar relación de una manera u otra con los hechos objeto del proceso administrativo, ¿no? Y cuando hablamos de utilidad o relevancia, nos estamos refiriendo a cuál es el aporte en el esclarecimiento del objeto del proceso, ¿no? Va a contribuir a la actividad probatoria, va a contribuir a generar certeza, ¿no? Y si hablamos de la oportunidad, están eh, ofrecidos en la oportunidad que corresponde. Por ejemplo, ahora estamos en etapa de instrucción. Debería ser en esta etapa la más oportuna, ¿no? De hacerlas, ¿no? Y licitud se refiere, pues, a que te va a tener, las pruebas deben ser idóneas, ¿no? No deben ser ilegales, ¿no? No deben afectar ningún otro derecho, ¿no? Por ejemplo, si es que me ponen de pruebas un diálogo de chat, ¿no? Donde dos personas interactúan y no hay un consentimiento eh, de las personas que interactúan, entonces, ¿cómo podemos decir nosotros que sería una prueba ilícita, ¿no? Hay una intimidad personal que se está exhibiendo y no tenemos una autorización para ello, ¿no? Si hay una prohibición de carácter legal, ¿no? Entonces, eso tenemos también que tener cuidado, ¿no? Bien, entonces estos medios probatorios, que son hechos bien invocados o bien que fueron hechos conducentes, eh, y que van a poder ofrecer una claridad de el sustento del acto administrativo, ¿no? Y tener una convicción sobre lo que realmente sucedió, sobre los hechos que son puestos de conocimiento a la autoridad administrativa, ¿no? Entonces, la 27 nos habla, habíamos dicho, de pruebas, ¿no? Y nos da un orden, ¿no? Que son las que están en la diapositiva, ¿no? Este es el orden que nos da la 27 al tipo de pruebas que yo puedo actuar, ¿no? Como administración, o que también como administrado puedo proponerlas. Pero como bien les había dicho, este orden, esta enumeración no es cerrada, ¿no? Lo deja abierto para que se pueda presentar cualquier otro medio probatorio, pero siempre que se respete y no transgreda otras normas, ¿no? Y estos criterios se respeten de oportunidad, pertinencia, licitud, ¿no? Eh, Estos medios probatorios, por ejemplo, es recabar antecedentes, documentos, solicitar informes, solicitar dictámenes, ¿no? Para las audiencias, para los testigos, para los peritos, para consultar documentos, consultar actas, practicar informes oculares o inspecciones, ¿no? Son medios probatorios que pueden ser usados por ambas partes, tanto por la administración como por el administrado, además de otras que pueden darse, ¿no? Pero aquí hay unas precisiones que nos hace también la 27, ¿no? Dice, ¿qué pasa si estamos
en relación, por ejemplo, a petición de informes. Puede ser que la entidad que lleva a cabo el procedimiento administrativo solicite informes, ¿no? Solicite informes para poder contribuir al esclarecimiento de los hechos, ¿no? Y si es así, entonces estos informes deben ser, se solicitan y tiene que solicitarlo en un plazo determinado, ¿no? Ya habíamos dicho nosotros los plazos mínimos que tenemos que cuidar, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son, cómo se guía la entidad pública para saber cuánto de plazo le puede pedir a otra entidad o a una entidad pública o una entidad privada, dependiendo de qué tipo de informes son o qué tipo de dictámenes o pericias va a solicitar, ¿no? Entonces la norma ya hace precisión. Si estamos nosotros, nos dice como administración y necesitamos pedir algunos dictámenes, algunos informes, solicítalo dentro de los 7 días, ¿no? Después de que lo hayas notificado, ¿no? Y pueden pedir una prórroga si es que no les alcanza el tiempo, ¿no? Pueden pedir, ¿cuál es la prórroga? 3 días más, ¿no? Le puedes dar de prórroga, ¿no? Es que recuerden ustedes que el procedimiento administrativo tiene un plazo. Entonces no podemos nosotros estar a esperas de que lo haga cuando se le ocurra a la entidad pública o la entidad privada a donde se le está requiriendo, o al perito, o al testigo, ¿no? No es cuando se le ocurra, cuando más lo considera, porque de repente eso es un acto de obstrucción en el procedimiento. Recuerden ustedes que es la autoridad administrativa la que conduce el procedimiento, y entonces ella tiene que evitar cualquier acto de obstrucción. Y por lo tanto, la 27 le dice, bueno, dale un plazo máximo, ¿no? Que lo emita dentro de este plazo, para que pueda emitir un dictamen o pueda emitir un informe, ¿no? Y si de repente esta persona o esta entidad pública o esta entidad privada eh, tiene mucha recarga, puede pedir una ampliación, pero solamente tiene 3 días, ¿no? Y eso se da con la finalidad de que el procedimiento no se paralice, ¿no? El procedimiento discurra y podamos cumplir con los plazos establecidos. Imagínense si estamos ante un procedimiento sancionador, no podríamos esperar, o en cualquier tipo de procedimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque los administrados se recurren para que sean tutelados sus derechos y sus garantías, ¿no? Entonces, ¿y qué hacemos si es que no obtenemos estos informes, ¿no? También la norma nos dice qué tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué pasa si le hemos dado los 7 días, ya pasó más de 7 días, ¿no? Pasó el doble, pasaron 14 días y no tenemos ese informe? ¿Le vamos a seguir esperando? ¿No? ¿Qué hacemos? Entonces, la norma para eso ha dicho, estos son plazos que tú tienes que cuidar, pero dale bajo apercibimiento. No puede ser que no le des un apercibimiento, ¿no? Debes saber qué va a pasar si es que no te alcanza la información en el plazo que le has pedido, ¿no? Entonces, bajo eso, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos si omiten eh, remitirnos los informes? Nosotros como autoridad administrativa, ¿no? Si nosotros no recibimos esos informes, lógicamente que será bajo responsabilidad, ¿no? Bajo responsabilidad de ese funcionario que no nos facilitó la información, bajo responsabilidad de ese perito que no nos alcanzó la información, ¿no? ¿Y, y qué más hacemos? Bueno, la norma dice, aparte de eso, también puedes prescindir, ¿no? Si es que recuerda que la actividad probatoria no es una sola, se tiene que desplegar diferentes actividades probatorias. Entonces, si ves que no te van a alcanzar en el tiempo, además de la responsabilidad, ¿no? En que va a incurrir, ya sabemos que la responsabilidad puede ser de índole administrativa, de índole penal o de índole civil, dependiendo cada situación, ¿no? Hay que evaluarla.
independientemente de esa responsabilidad, tienes que verificar qué otro medio probatorio contribuye a la finalidad de esclarecer estos hechos, ¿no? Y poder rápidamente entonces prescindir dentro del plazo, independientemente de la responsabilidad a que haya lugar, ¿no? Como producto de la demora o de la negligencia al no emitir los informes, ¿no? Igual tenemos en los testigos, ¿no? Los testigos también hay que indicarles que estos testigos tienen que comparecer en un lugar, una fecha y en una hora determinada, ¿no? Si el testigo no concurre sin una causa justificada, pues se tendrá que prescindir de su testimonial. No pueden seguir esperando, ¿no? Independientemente, ya hemos dicho, de la responsabilidad. Igual pasa con los peritajes, ¿no? Igual pasa con los peritajes. También tenemos que designar peritos, ¿no? Ahora, ¿quién paga los peritos? Dependiendo, ¿no? Si son peritos de oficio, será la entidad. Si son peritos de parte, será quien los ha propuesto, ¿no? El administrado. Lógicamente que los peritos van para resolver un tema de carácter técnico, ¿no? Y por lo tanto tienen que pronunciarse, ¿no? Y luego vienen ya las alegaciones, ¿no? ¿Qué pasa con las alegaciones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En las alegaciones vamos a nosotros a considerar, ¿no? Que los administrados pueden presentar alegaciones, habíamos dicho, en cualquier momento del procedimiento, ¿no? Ellos pueden presentar alegaciones, y si son alegaciones, lógicamente, que van a estar seguros aportando algún documento probatorio, ¿no? Entonces, como las alegaciones es un derecho del administrado, ¿no? El administrado, de acuerdo al tipo de procedimiento que está realizando, verá lo más pertinente de hacer valer sus alegaciones, ¿no? Si estoy en un procedimiento de aprobación automática, evaluación previa o un procedimiento sancionador o un procedimiento trilateral, ¿no? Ya me corresponde a mi administrado ver en qué momento me es más oportuno presentar mis alegaciones, ¿no? Y por lo tanto aportar algún medio, un documento, algún medio probatorio que sea trascendental, ¿no? En este procedimiento. Entonces vemos que todos los procedimientos administrativos, sobre todo en los sancionadores, ¿no? Como son aquellos más gravosos el administrado, siempre se le tiene que tutelar el derecho al administrado, ¿no? Entonces siempre se le comunica el inicio del procedimiento administrativo sancionador y se le adjunta los pliegos de cargos por los cuales se le está imputando, ¿no? Y se le concede un plazo. El plazo es no menor de 5 días, ¿no? Para que éste presente sus pruebas e indique sus alegatos, ¿no? Ya depende del administrado si lo hace o no lo hace. Como dije, ese es su derecho, ¿no? Va a depender qué más le conviene a él hacer, ¿no? Pero la entidad sí tiene la obligación de darle ese plazo y de comunicarle cuáles son sus pliegos de cargo y por los hechos que le están imputando, ¿no? Y en relación al acceso al expediente, aquí tenemos que tener en cuenta que el acceso al expediente, habíamos dicho nosotros también en su momento, que es un derecho que le da la 27, por lo tanto, este derecho puede hacerlo incluso de manera oral, ¿no? No necesita hacerlo por escrito. Basta que sea parte en el procedimiento, él tiene derecho a poder solicitar el acceso a los informes, a las pericias o a cualquier tipo de actividad probatoria del expediente, siempre y cuando no transgreda los límites que están establecidos por ley, como por ejemplo el derecho a la intimidad, como por ejemplo las reservas en temas tributarios, en temas de cuentas bancarias, ¿no? Entre otros que no pueden ser pues exhibidos, ¿no?
ya que hay otros derechos que se tienen que tutelar, ¿no? Ok, entonces este acceso al expediente, hemos dicho que hay algunas excepciones a la regla, como las que hemos estado hablando, ¿no? Bien. También tenemos que por esa parte la jurisprudencia ha, ya ha hablado también sobre este tipo de limitaciones al derecho de acceso al expediente y las limitaciones que puede encontrar, ¿no? En relación a ello. También estábamos hablando la, de prescindir de la actividad probatoria, ¿no? Hemos dicho que la autoridad administrativa no necesita realizar esta actividad probatoria o puede prescindir de ella porque encuentra omisiones, ¿no? Por parte puede ser de los funcionarios o puede ser de los propios empresas o administrados, ¿no? Que tienen información en sus manos. Entonces, ella puede proponer algunas pruebas adicionales, ¿no? O puede solicitar alguna información adicional para que pueda tomar sus decisiones en este procedimiento, ¿no? Entonces, hay hechos que pueden ser presentados y que pueden ser consideradas como pruebas adicionales para reemplazar a aquellas que se van a presentar, ¿no? Eh, si es así, tenemos que tener en cuenta que es de vital importancia siempre poder contribuir con uno u otro tipo de actividad probatoria que nos lleve a esclarecer los hechos al momento, ¿no? Bien, partiendo de ahí, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que la 27444 ha precisado situaciones entonces en las cuales es necesario realizar estas pruebas y también cuando es necesario realizar también pruebas adicionales, ¿no? Pruebas adicionales de repente por omisiones o de repente en base a la naturaleza de los hechos o de repente en base a la disponibilidad de la información. De repente la disponibilidad de la información no es suficiente, ¿no? Para poder motivar y tomar una decisión, ¿no? Y si es así, entonces hay que tener en cuenta eh, estos medios probatorios adicionales, ¿no? También nos habíamos tenido en cuenta que hay que resaltar que los medios de prueba que se utilizan en el marco de la 27, hemos dicho que son, como por ejemplo, recabar los antecedentes, los documentos. Tenemos, por ejemplo, en los procedimientos de contratación pública, por ejemplo, una entidad puede recabar antecedentes sobre la experiencia o sobre la solvencia económica del postor, ¿no? O de repente del contratista, de repente en qué estadio del proceso de contratación nos encontramos. Sabemos que el proceso de contratación va cambiando de denominación del proveedor en la medida que va avanzando el procedimiento de selección, ¿no? Entonces, este es también un procedimiento administrativo, el procedimiento de contratación pública. Entonces, se puede recabar antecedentes en relación a su experiencia, su solvencia económica, ¿no? Se puede cruzar incluso información. Recordemos que también podemos poner en marcha los procesos de fiscalización, ¿no? Y luego viene solicitar informes y dictámenes, ¿no? También aquí tenemos que resaltar que estas son pruebas que implican requerir informes técnicos o pericias, ¿no? De expertos sobre algunos aspectos importantes relacionados al procedimiento administrativo, ¿no? Solicitar un informe técnico, por ejemplo, sobre la viabilidad de un proyecto de infraestructura en un procedimiento de evaluación previa en relación a evaluaciones de carácter ambiental, ¿no? O un dictamen pericial en relación a los daños, ¿no? Por un accidente de tránsito, ¿no? Eh, donde se tiene que determinar propio de estos tipos de procedimientos administrativos, ¿no? Eh, también podemos encontrar como medio probatorios
el conceder audiencias a, a los administrados para interrogar a los testigos y a los peritos, ¿no? Este medio de prueba va a permitir entonces la participación activa del administrado en el procedimiento. Por lo tanto, en el interrogatorio de estos testigos y de estos peritos, para obtener información adicional que les sea trascendente, ¿no? Por ejemplo, en un procedimiento sancionador. En un procedimiento sancionador se puede conceder una audiencia al administrado, ¿no? Para que éste presente sus argumentos y haga valer su defensa. También se pueden interrogar testigos de carácter presencial, ¿no? Para recabar información en relación a lo que ha sucedido en este procedimiento administrativo que se está investigando, ¿no? También habíamos dicho el tema de consultar documentos o consultar las actas, es decir, revisar y consultar estos documentos. De repente son documentos oficiales, ¿no? Son actas o expedientes relacionados con un caso concreto y que se vincula con el procedimiento. Y se necesita consultar estos expedientes administrativos para poder revisar todos los documentos que han sido presentados por las partes y cuáles las decisiones que se han ido tomando en relación a cada uno de estos documentos, ¿no? Revisar las actas de las sesiones de los órganos colegiados de repente, para obtener información sobre cuáles han sido sus acuerdos y cómo han tomado sus acuerdos, o los acuerdos cómo han sido adoptados, ¿no? El tener que practicar inspecciones oculares. Hemos dicho que el practicar inspecciones oculares también es un medio de prueba, ¿no? Que significa realizar las visitas en algunos lugares que son importantes para verificar en el lugar, ¿no? Aspectos relacionados con el procedimiento. Por ejemplo, en lo que les dije del permiso de uso de agua. Hay que ir a constatar el terreno donde quieren que se les conceda el permiso de uso de agua. Entonces hay que hacer una verificación, una inspección en el terreno, ¿no? Hay que de repente realizar una inspección en las instalaciones de alguna de las empresas para poder verificar el cumplimiento de las normas, de repente en un proceso de control o de fiscalización. Estos medios de prueba que nos habla el tubo de la LEPAC, como el recabar antecedentes y documentos, solicitar informes, dictámenes, conceder audiencias a los administrados, interrogar testigos, peritos, consultar estos documentos y actas o practicar las mismas inspecciones oculares, van a ser necesarias para obtener información que va a ser importante para el procedimiento administrativo. Estos documentos que son solicitados por las autoridades dentro de un procedimiento administrativo, pues van a permitir poder recabar documentos que estén en otras instituciones, ¿no? Y que no estén en la misma entidad, sino que están en otras instituciones porque las otras, por alguna razón, son competentes y tienen sus archivos, ¿no? Entonces, es importante aquí destacar, ¿no? Tramitar dichos documentos, recabarlos sobre todo. Entonces, el tubo de la LEPAC también nos habla que se puede recabar documentos que estén en manos de otra institución pública o de una institución privada, ¿no? También podemos tener en cuenta aquellas solicitudes o aquellas propuestas de documentos que pueda presentar el administrado, ¿no? Es decir, que el administrado desee solicitar algunos documentos a otras entidades, entonces debe dirigir esta solicitud a este órgano instructor, ¿no? Para que este órgano instructor evalúe, ¿no? La prueba que está solicitando en relación a estos documentos sobre los criterios de pertinencia, utilidad, licitud, oportunidad. Lo va a evaluar el órgano instructor, ¿no?
para poder ver cuál es la claridad que van a contribuir, ¿no? Y dónde se encuentran estos documentos. Si estos documentos están en otra entidad pública o están dentro de la misma entidad, solo que en otra unidad orgánica, ¿no? Entonces, hay que ver dónde se encuentran, como primera medida, indicarlos dónde se encuentran. Entonces, el ciudadano o el administrado puede solicitar al instructor del procedimiento para que éste requiera estos informes, estos documentos a otra entidad, ¿no? Pública o privada. Bien, entonces la 27 también se pone en este supuesto, ¿no? De recabar esta información. Y por lo tanto, ahí es donde se tiene en cuenta eh, la importancia de los plazos, ¿no? Es por eso que la autoridad administrativa, cuando requiere, ya sea documentos, ya sean antecedentes, a su misma, dentro de la misma entidad, a una unidad orgánica o a otra entidad, ¿no? Tiene plazos que tiene que tener en cuenta, ¿no? Para presentar o pedirle bajo apercibimiento de, ¿no? Dándole un plazo. Y el plazo está establecido dentro de la 27, ¿no? Estábamos hablando nosotros que no deben ser menos de 3 días, ¿no? Entonces, la autoridad, por ejemplo, eh, la autoridad administrativa, ¿no? Puede requerir informes de carácter técnico. Si es así, entonces la autoridad pertinente, de repente ella por la competencia no es la pertinente, de repente la competente es otra entidad administrativa, pues le puede solicitar a esta entidad administrativa que por su competencia ya tiene esos tipos de informes, ¿no? Y entonces, y requerirlo entre un plazo, ¿no? De estos, mínimo de estos 3 días para que pueda presentar o remitir dicha actividad probatoria, dichos informes. Y si es así, también la norma se ha puesto en el supuesto de que esta autoridad administrativa, este servidor civil, de repente tiene mucha recarga laboral. Y entonces si le han dado 3 días, porque recuerden que era 3 a 15, la entidad puede dar el mínimo, 3, ¿no? De repente necesita un plazo adicional para que pueda presentar. Entonces tiene que indicarle, ¿no? Tiene que solicitarle a esta autoridad instructora eh, que necesita un plazo adicional para poder emitir dichos informes, ¿no? Y la autoridad administrativa, lógicamente, revisando y evaluando sus argumentos, pues tendrá que darle este plazo adicional, ¿no? Para poder de esa manera cumplir, ¿no? Sí, los 5 días para presentar descargos en el caso del PAS es un plazo ordenador del procedimiento. Marcelo nos dice, los 5 días para presentar los descargos en el caso del PAS es un plazo ordenador del instrumento, un plazo ordenador. Bueno, debo entender que lo que quieres decir es que los 5 días, en primer lugar, es el plazo de los 5 días está regulado por ley, ¿no? Hay que correrle traslado al administrado, ¿no? Para que en un plazo de 5 días haga valer su derecho o presente su descargo, ¿no? Y hay que tutelarlo, ese derecho, ¿no? No puede ser que la norma te diga, es un mandato en todo caso, ¿no? Eh, y si no lo cumples, eh, ¿cuál es? Estarías transgrediendo las normas esenciales del procedimiento sancionador, ¿no? Y si transgredes las normas esenciales del procedimiento sancionador, ¿qué pasa? La consecuencia, ¿cuál sería? La consecuencia sería la nulidad, porque estás transgrediendo una norma esencial, ¿no? Diferente sería si no transgredes una norma esencial. Y esta es una norma esencial porque le están diciendo que le corras traslado y que le des el plazo de 5 días. Si no se ha hecho, no se corrió el traslado o se ha realizado una notificación no correcta, no siguiendo las reglas que está establecido en el tubo de ALEPAC,
también puedes originar una nulidad, ¿no? Ok, Marcelo. Bien, entonces, regresando a donde estábamos hablando de los plazos, ¿no? Que deben ser observados sí o sí para los, para la actividad probatoria que estamos hablando nosotros aquí. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay que respetar estos plazos específicos, ¿no? Son plazos específicos para presentación de documentos entre las autoridades, ¿no? Entre una autoridad que está conduciendo el procedimiento que la requiere a otra autoridad de otra institución pública, ¿no? Entonces, estos plazos van a variar, ¿no? Eh, si estamos hablando que existe dentro de la entidad, esa documentación solo en otra unidad orgánica o que existe en una entidad pública externa o una entidad privada, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que van a variar, pero siempre va a haber un plazos adicionales en caso de ser necesario, ¿no? Y sabemos que esto no debe exceder para requerir documentos, ¿no? Para requerir documentos no debe exceder del plazo que está establecido en el Código de la LEPA, ¿no? Bien, también tenemos que tener en cuenta que la solicitud de la prueba, ¿no? Hay una exigencia en cuanto a la información, en cuanto a los documentos, ¿no? Es decir, que la autoridad administrativa puede requerir a los administrados la comunicación de información, de presentación de documentos o incluso de bienes, dependiendo de qué tipo de procedimiento estamos, ¿no? Que se someta a inspecciones, ¿no? Así como también puede pedirle la colaboración para las prácticas de alguna actuación de algún medio probatorio, ¿no? Y si es así, hay que siempre mencionarle fecha, plazo, forma y condiciones para el cumplimiento de dicha exigencia, ¿no? Eso es lo que la 27 trata de tutelar, ¿no? Por ejemplo, los procedimientos de fiscalización tributaria, ¿no? La autoridad tributaria siempre va a requerir al contribuyente la presentación de documentos contables y financieros, ¿no? Para verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. ¿Es así? Entonces, vemos que eso puede darse. También tenemos en los procesos, por ejemplo, de evaluación de impacto ambiental, que aquí la autoridad administrativa exige al titular del proyecto la presentación de estos estudios técnicos y ambientales, ¿no? Y necesita la documentación que sustente estos estudios técnicos y ambientales. Bien. Y si es así, entonces hay que cuidar mucho, ¿no? Los plazos. Y también la autoridad administrativa, ¿no? Ante eventualidades de omisiones, ¿no? En estos requerimientos puede rechazar, ¿no? Dichos actividad probatoria, pero siempre teniendo en cuenta que, por un lado, debe haber otras pruebas adicionales que puedan ayudar, ¿no? O también puede limitar, ¿no? Puede limitar la actividad probatoria eh, por violación de algún derecho, por ejemplo, derechos que impliquen secretos profesionales, ¿no? O aquellas revelaciones que estén prohibidas por ley, ¿no? Eh, también puede verse limitado, aquellos que afecten algún derecho constitucional, ¿no? Entonces puede ver también, pese a que se necesita la colaboración o se pide la colaboración del administrado, el administrado también puede rechazar eh, dicha, eh, dicho requerimiento de la entidad porque se trate de violación del secreto profesional, porque de repente es una prohibición prohibida por ley, ¿no? O afecta algún derecho constitucional. Entonces, aquí es importante destacar que, que puede suceder esto, ¿no? Puede suceder, por ejemplo, que se pida a un abogado que informe
¿no? O revele aquello que le ha sido dado como consecuencia, aquella información que ha recibido como consecuencia de un secreto profesional, ¿no? Puede negarse a darlo, ¿no? También tenemos que tener en cuenta, entonces, que la decisión de acogerse a estas excepciones, ¿no? Eh, de rechazar el requerimiento que da la entidad, ¿no? Eh, por la autoridad o la autoridad administrativa, se deben a algunos casos particulares, como lo que acabamos de decir, ¿no? Y eso también está tutelado en la 27, ¿no? La 27 nos habla que hay algunas condiciones y algunas limitaciones para la solicitud de pruebas a los administrados por parte de la autoridad administrativa, ¿no? Los casos en los que pueden legítimamente rechazar, ¿no? Los ciudadanos o los administrados dichos requerimientos, dichas solicitudes que requiere la autoridad administrativa, ¿no? Eh, y está en todo su derecho. Y no porque rechace a no facilitar, signifique que sea considerado eh, como indicios de ocultar información o como indicios de que sea culpable. No, eso no puede ser considerado, es un derecho que él tiene, ¿no? Y que el artículo 180 de la 27444 lo tutela, ¿no? En base a estos límites que hemos estado hablando. Entonces, por un lado tenemos ello, por otro lado también podemos tener en cuenta la presunción de la calidad de los informes, ¿no? Se refiere entonces aquí a la naturaleza de los informes, que estos tienen que ser, los informes pueden ser informes de carácter obligatorio o puede haber informes de carácter facultativo. Pueden haber informes de carácter vinculante o pueden haber informes de carácter no vinculante. Y entonces aquí tenemos que tener en cuenta cuándo estaremos en este contexto, esta clasificación que nos habla el tubo de la LEPAC, ¿no? Podemos tener por un lado que existan informes administrativos que pueden ser obligatorios o que también pueden ser de carácter facultativo, ¿no? En los informes obligatorios van a ser todos aquellos que la ley exige que sean emitidos en determinados casos, ¿no? Y que su contenido o que la conclusión que dan deben ser seguidos por la autoridad administrativa que va a tener a cargo la decisión, ¿no? En cambio, los facultativos son aquellos en la cual la autoridad administrativa puede solicitar que se emita dicho informe porque necesita un asesoramiento, necesita una información adicional, pero entonces su contenido no va a ser vinculante a la decisión final. Es para tener una idea, un asesoramiento sobre algún tema puntual, ¿no? Eh, por ejemplo, podemos citar ahí un informe de un perito por la autoridad judicial en un proceso, por ejemplo, que sea de carácter obligatorio, ¿no? Y vinculante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los procesos administrativos, aquellas pericias, ¿no? Aquellas pericias que van a ser trascendentales, como por ejemplo en los procedimientos de tránsito, ¿no? Eh, Son importantes las pericias. Las pericias van a determinar cómo ocurrieron estos accidentes, quién es el supuesto infractor, eh, bajo qué circunstancias se hicieron, ¿no? Eh, Son pericias que tienen que ver con el fondo del caso, sí, ¿no? Y son informes y son pericias o inspecciones trascendentales obligatorias en el procedimiento, ¿no? También nos habla sobre la presunción de la presentación de estos informes, ¿no? Nos dice que la ley establece que estos dictámenes o estos informes administrativos se presumen, si bien es cierto, que pueden ser algunos de ellos facultativos y no vinculantes. Si es así,
salvo que alguna ley específica diga lo contrario, ¿no? Si es así, entonces los principios que emite la administración, ¿no? Por lo general, estos informes que emite la administración pueden ser no obligatorios y también pueden ser no vinculantes. Pueden estar catalogados acá. No necesariamente todos los que emita la administración deban ser obligatorios y deban ser vinculantes. Va a depender de qué tipos de informes estamos hablando y siempre y cuando tengamos en cuenta nosotros estos criterios que hemos estado hablando hace un rato sobre la obligatoriedad de los informes, ¿no? Sobre qué tipo de informes es el contenido que tiene, ¿no? También es importante destacar entonces sobre la importancia de hablar de la utilización de estos informes facultativos y obligatorios, ¿no? Bien. Otro tema importante que tenemos que ver en la etapa de instrucción, también ya existen varias jurisprudencias, incluso en los mismos tribunales administrativos, sobre el acceso al expediente por parte del administrado, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos en pantalla un expediente administrativo donde se le permite al administrado acceder a ello, ¿no? Como parte de su derecho, por ser parte del procedimiento. Y lógicamente cuando ya se ha desplegado todo este tipo de actividad probatoria, ¿no? Entonces estamos llegando ya a la conclusión de los actos de instrucción, ¿no? Y entonces si estamos llegando a la conclusión de los actos de instrucción, es que esta autoridad instructora, ¿no? Que no es la que va a resolver el procedimiento, lógicamente, la autoridad instructora es aquella autoridad que va a realizar todo el despliegue de la actividad probatoria, todos los actos de instrucción para que prepare el informe final, ¿no? Este informe final entonces va a recoger todos aquellos aspectos más relevantes eh, del despliegue de toda esta actividad probatoria que le van a servir como sustento, ¿no? Y por lo tanto tendrá que ser todo el análisis de todas las pruebas que se ha instruido y formulará el proyecto de resolución y el informe de conclusión de la instrucción, ¿no? Y con eso pasará a la siguiente etapa, que viene a ser la etapa resolutiva, ¿no? Donde ya la autoridad que resuelve, pues revisará, ¿no? El proyecto de resolución y el informe de conclusión de instrucción y verá si es que pues toda esta información, el despliegue de toda esta actividad probatoria, en realidad a ella le da claridad, le da certeza sobre lo que se está concluyendo como proyecto de resolución. Si considera que necesita algunas pruebas complementarias, la 27 dice que sí las puede realizar, ¿no? Es decir, que esta autoridad resolutiva, recibida el informe final de instrucción y el proyecto de resolución, tiene que analizar para ver si tiene elementos suficientes que a ella le den claridad sobre los hechos que se han investigado, ¿no? Si puede con ello motivar correctamente su resolución final. Y si considera que hay algunos vacíos, pues ahí vienen los medios probatorios complementarios que puede diligenciarla en la etapa resolutiva, ¿no? Por lo tanto, puede ver entonces despliegue de actividad probatoria, propiamente dicho, en la etapa de instrucción, como también puede ver despliegue de actividad probatoria, pero complementaria en la etapa resolutiva. Bien, esas son las ideas que hoy día quise compartir con ustedes en relación a lo que viene a ser la etapa de instrucción y el rol que juegan los actos de instrucción dentro del procedimiento administrativo. Les dejo a ustedes que puedan formular algunas dudas, consultas, comentarios que deseen hacer.
Marcela dice, ¿podría considerarse como abuso de autoridad el hecho de obligar a un administrado a que realice un pago para obtener una copia de un folio, de un expediente, considerando que el administrado podría tomar una foto? ¿Podría considerar como abuso de autoridad el hecho de obligar a un administrado a realizar el pago para obtener una copia de un folio, de un expediente, considerando que el administrado puede? Bueno, si puede tomar una foto, recuerden que el acceso al expediente no tiene un costo, ¿no? El acceso al expediente puede tener el acceso. Ahora, si quiere copias, ¿no? Si quiere copias del expediente, entonces quiere copias, ¿no? Si quiere copias, pues lo pagará el derecho de reproducción de las copias. Pero si él quiere tomarle una foto, lógicamente que si le han dado el acceso al expediente, significa que no tiene ninguna limitación, ningún medio probatorio que hay en el expediente, ¿no? Entonces él fácilmente podría tomarle una foto porque no considera que quiere una copia del expediente, ¿no? Ahora, si el expediente es electrónico, deberían remitirle sin ningún inconveniente, ¿no? Y sí podría ser considerado como un abuso de autoridad, Marcelo. Bien, si tienen alguna otra consulta, me dicen, y si no, creo que vamos concluyendo. A ver por acá. Marcela misma, Marcela ha estado muy activa hoy día. Okay. Creo que no tenemos preguntas ya. Bien, muchas gracias, estimada doctora. Su clase ha sido bastante dinámica y bastante comprensible. Estimada doctora, le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado. Su conocimiento y experiencia han sido bastante enriquecedoras para todos. Esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta invitación. Permitirme poder conversar hoy día con cada uno de ustedes en este tema que para mí es importante, el derecho administrativo y lo que implica cada uno de ellos, y espero haber aportado en algunas inquietudes que ustedes hayan tenido. Muchas gracias. Y claro que cuentan conmigo Sí, siempre. gracias, doctora. Bien, estimados participantes, con ello hemos finalizado las dos sesiones que teníamos preparadas para hoy. Los que están interesados en adquirir el certificado pueden escribirnos al interno. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Hasta la próxima. A todos.